Bueno, buenas tardes. Quiero responder en primer lugar algunas preguntas que me llegaron por mail. Eh, Debido a la situación de la cuarentena, la facultad no está funcionando como siempre y entonces la cursada tampoco es la cursada que se da siempre. En general, hay 3 espacios de teóricos que están dados por los adjuntos. Esta vez se decidió en la cátedra que iba a haber solamente un espacio de teórico y en ese espacio de teórico la que iba a dar las primeras clases soy yo y después lo va a dar el otro adjunto, pero también posiblemente los den los jefes de trabajos prácticos, que ustedes lo conocen porque hay 2 que son responsables de seminarios y que son Fabián Spinelli y Florencia Surmani. Entonces, se da el teórico los jueves, no se computa la asistencia, es a las 19:30 y se hace por Zoom y después eso se graba y se lo sube a YouTube. Yo decidí hacerlo por Zoom porque a mí me resultaba como mucho más ameno, más vivo, menos mortificante que hablarle a la cámara y grabar un video, aunque seguro que la grabación en un video sería mucho más perfecta, iba a decir menos, bueno, mucho más perfecta, tendría menos errores, menos equivocaciones que por Zoom. Pero en el Zoom ahí está la posibilidad de ver el rostro de los alumnos, de que los alumnos también puedan preguntar y puedan tomar la palabra. Entonces, yo mantengo una comunicación por mail con los alumnos antes de cada teórico, les envío un mail con la bibliografía y el tema que se va a trabajar en el teórico. Hasta ahora se dieron 3 teóricos. Y después del teórico les comparto los PowerPoint que subí en la clase con la bibliografía también. Ustedes ya recibieron por mail el seminario 2 para ver el esquema L o el esquema lambda, y también recibieron por mail el seminario 6, que es el deseo y su interpretación. Solamente se va a tomar lo que se dio en teoría, nada más que lo dado en teórico. Y vamos a ubicar, para orientarnos en el programa de la cursada de teóricos, vamos a ubicar 3 brújulas. Entonces, la primera parte del programa de lo que se trata es de ver a Hamlet en tanto que es el paradigma del deseo. Es decir, nos vamos a abocar a las definiciones que da Lacan del deseo y cómo toma Hamlet porque nos enseña sobre el deseo humano. Por eso vimos la célula elemental, que sería el grafo 1, y vamos a ver el grafo 2. Luego, como segundo punto, uno puede decir, bueno, el deseo, según lo que vimos la vez anterior, ya sabemos algo. Sabemos que el deseo parte de una falta y que la causa del deseo, lo que causa el desear, es que hay un objeto que se perdió. Quiere decir que si esa pérdida es estructural, porque el objeto está perdido para siempre en términos freudianos, el deseo es imposible de colmar, es estructuralmente insatisfecho. Entonces tenemos la insatisfacción estructural del deseo y por el otro lado vamos a ver que Freud decía que la pulsión siempre se satisface. Decía, el sujeto en la pulsión siempre es feliz. Incluso se satisface en el sufrimiento, se satisface en el malestar, se satisface en el displacer. Freud señalaba cómo en el displacer la pulsión encuentra un placer, una satisfacción. Freud establecía 2 lugares para la satisfacción de la pulsión. Por un lado la fantasía y por el otro lado el síntoma. Nosotros vamos a ver la satisfacción de la pulsión, en términos lacanianos sería el goce, con los capítulos que Lacan consagra
a la pulsión en el seminario 11. Yo se los voy a mandar el seminario 11 por mail. El seminario establecido, no el de PAI2. Y Lacan va también a ubicar en el seminario 11 como la pulsión se satisface, si uno tiene que decir dónde se satisface la pulsión, dónde podemos ubicar la satisfacción de la pulsión, vamos a ver que Lacan también la ubica en lo que él llama fantasma, el fantasma fundamental, y por el otro lado, el síntoma. Igual que Freud, en ese punto, fantasma y síntoma. El tercer eje que tomamos en teóricos también es del seminario 11, y es la diferencia entre el inconsciente freudiano, la concepción freudiana del inconsciente, y qué modificación va a hacer Lacan al inconsciente freudiano, que en el seminario 11 se llama el inconsciente lacaniano. Vamos a ver eso. Entonces, ahora estamos con la parte del piso inferior del grafo para poder entender después lo que trabaja Lacan de Hamlet en el seminario 6. Esta parte del programa es engorrosa, estas 3 primeras clases. Son medio difíciles. Cuando uno entra con Hamlet, la cosa es más fácil. Entonces, para la vez que viene, lean, si pueden, la clase del 4 de marzo del 59, del seminario 6, el seminario 6 lo tienen, porque yo se los envié, y vean si pueden alguna película de Hamlet sobre Hamlet. Hay algunas mejores que otras, y si no, bueno, lean Shakespeare, que sería el ideal. Bueno, entonces, ¿cómo? ¿Alguien dijo algo? Nadie dijo nada. Bueno. Ay, tengo que admitir. Bueno. Entonces, vamos a empezar. Después voy a dar lugar al chat, pero no puedo dar la clase y al mismo tiempo leer el chat. No alcanzo a tanto. Entonces, voy a empezar ahora con el estadio del espejo. Freud, en Introducción al Narcisismo, dice que para que se constituya el narcisismo, para que se constituya el yo, tiene que haber un nuevo acto psíquico. Dice, lo que tenemos es el autoerotismo, primero. Quiere decir, ¿se acuerdan? Que se satisfacen las zonas erógenas por medio de un objeto, pero que la satisfacción siempre está en la zona erógena. Dice, para que el narcisismo se constituya, tiene que agregarse algo nuevo al autoerotismo. Y Freud dice, bueno, eso que se agrega al autoerotismo es un nuevo acto psíquico. Lacan toma de Introducción al Narcisismo el nuevo acto psíquico y va a decir, el nuevo acto psíquico es una identificación. Entonces, va a decir, el yo tiene una estructura imaginaria. Este es Lacan. Es el primer objeto dado a la libido, el primer objeto que se inviste, en términos freudianos, ¿se acuerdan? Que decía, está el ello como reservorio de la libido y el objeto que es el yo. Cuando se inviste el yo, se constituye. Bueno, a eso Freud lo llamaba narcisismo primario. Y después decía, a partir del yo se invisten objetos y es el narcisismo secundario. Lacan va a decir, no hay diferencia entre el narcisismo primario y el secundario, siempre es secundario. Ya lo vamos a ver. Entonces, en el estadio del espejo, Lacan va a ubicar este nuevo acto psíquico que es una identificación. Esta identificación se llama identificación imaginaria o especular. Partimos de una idea.
que lo que está en el origen es un infans. Un infans es el niño antes de que tenga palabra, es decir, está en el lenguaje, pero no tiene palabra. Lacan se dedica a observar algo que fue, digamos, estudiado por los etólogos en los animales, pero también fue estudiado por los psicólogos y por los pediatras. Es un fenómeno que ocurre entre los 8 y 18 meses. Ustedes van a ver que en algunos lugares dice entre los 8 meses y los 2 años y medio, pero me parece un poco demasiado, 2 años y medio. Yo me quedo con entre los 8 y los 18 meses. Lo que tenemos de entrada es que el infans o el cachorro humano es un prematuro. ¿Qué quiere decir que es un prematuro? Que es un incoordinado motriz. No puede mantener la postura recta, no puede mantenerse en pie. Se experimenta como un cuerpo fragmentado, como si estuviese dividido en partes. Por el otro lado, esto tiene una base orgánica. ¿Por qué? Porque los haces piramidales no se encuentran mielinizados. Quiere decir que es un prematuro real. Digo real, estoy diciendo desde el punto de vista del organismo, que aún no se mielinizó todos los haces piramidales. Y sin embargo, ocurre un fenómeno. ¿Cuál es el fenómeno que puede ocurrir? Si no ocurre, estamos en un problema. Bueno, el fenómeno que ocurre es que cuando se encuentra con un compañero de la misma edad, más o menos, es decir, Lacan lo va a llamar el otro con minúscula, el semejante, pero lo podemos llamar un semejante o un compañero. El semejante, que es más o menos de la misma edad, y si el semejante ya adquirió las capacidades motrices, lo que ocurre es que el cachorro, el infans, se precipita a identificarse con esa imagen que se le ofrece como una totalidad, como una unidad, la del semejante. Lo que produce la prisa, la urgencia, es el estado de prematuración, que es un estado real. Y es ese estado de prematuración lo que hace que el infante se precipite y se identifique con la imagen del otro, que se le presenta como una unidad virtual, como una gestalt, como una totalidad. Esto está en un escrito, que está en Escritos 1, que se llama El estadio del espejo, que es de 1936, y la última modificación que le hace Lacan es 1949. Entonces, Lacan dice, esta imago, porque es una imagen de plenitud, por más que sea un compañero, un semejante, esta imago tiene un efecto en el organismo. ¿Por qué tiene un efecto? Porque a partir de ese momento el infans puede mantenerse en pie y adquiere una motricidad que no tenía hasta ese momento. Bueno, Lacan hace todo un apoyo para decir que esta identificación, a la que llama identificación imaginaria o identificación virtual, se puede observar también en la etología. ¿Qué quiere decir que se observa en la etología? Dice, bueno, por ejemplo, en los grillos o las palomas solitarias, que pertenecen a una especie que es solitaria, cuando se le presenta la imagen del congénere o se encuentran con otra paloma de la misma especie, se produce que se identifican con esa imagen, con ese que se le presentan, y pasan de ser solitarias a ser peregrinas sociales. Bueno, Lacan encuentra que la identificación tiene un efecto, y tiene un efecto en el organismo. En este momento en que, dice, los chimpancés
en inteligencia se adelantan al infans, sin embargo, cuando se produce esta identificación, el infans adquiere una capacidad que antes no tenía. No, la cuestión es que el infans no se reconoce como si se encuentra con un espejo, no se reconoce en el espejo, en principio. Para que pueda reconocerse en el espejo, para reconocerse en el espejo tiene que haber una terceridad. Tiene que haber un otro con mayúscula que le diga, ese que estás ahí, ese sos vos, que estás ahí no, ese sos vos. Muchos de ustedes lo deben haber visto, a bebés o a niños muy chiquitos que se colocan frente al espejo y que cuando se reconocen su imagen en el espejo, cuando uno le dice, ese sos vos, lo que aparece es una experiencia en el sujeto que es una experiencia de júbilo. Y Lacan dice, ese júbilo que experimentan es la asunción de una realidad virtual que no tienen. Lacan va a ubicar en el lugar del otro que lo sostiene en brazos o aquel que le dice ese sos vos, va a ubicar el lugar de la instancia simbólica y el lugar también del ideal del yo. Dice, el ideal del yo se constituye a partir de esa mirada del otro. Es la mirada del otro que le da una significación a esa imagen reflejada en el espejo. Esta experiencia, que es la identificación, Lacan la llama identificación imaginaria o identificación especular, porque es a una imagen. Pero también esa identificación se convierte en la matriz de los celos, la envidia y la agresividad. Quiere decir que en el nivel de la constitución del yo, primero está el semejante, primero está la imagen reflejada en el espejo, primero está el otro con minúscula y luego el yo. Es por identificación a esa imagen que se constituye el yo. Entonces, si me encuentro con un otro que se presenta como una imagen virtual de completud, en esa relación dual, porque es dual, la imagen de completud del otro pone en cuestión la propia realidad, la amenaza. Porque es frágil, por eso es virtual, porque es una unidad virtual. Entonces, si el otro se aparece como demasiado espléndido, pone en cuestión mi realidad. Yo me experimento como fragmentada y reacciono con agresión. ¿Para qué? Para romper esa imagen que se presenta como virtual y como totalidad, como plena. Esto en los niños se ve, por ejemplo, si se juntan a dos niños chiquitos, 1 año, 2 años, yo me acuerdo con mi hijo que era insoportable eso, porque lo juntaban en el jardín, claro, y empezaban a los 2 minutos, se peleaban por un juguete. Y entonces uno intervenía, decía, no, bueno, hay que compartir, hay que aprender a compartir, a socializar. Entonces le quitaba el otro y decía, hay que compartir, y se lo dabas al otro. Pero en cuanto el otro tenía el muñeco, inmediatamente quería el que había agarrado el otro. Y esto todo el tiempo. Cuando el niño dice, un niño pega al otro en este momento y dice, él me pegó. Lacan dice, el yo es otro con minúscula. Cuando uno dice el yo es otro, cuando uno no está seguro de sí mismo, está hablando de la alienación imaginaria, de la alienación fundamental. El yo siempre es otro. En cambio, la locura narcisista, no es decir yo soy otro, o no sé quién soy, o apareció
que resulta, y yo ya no sé qué quiero. Ahora resulta que quiero comprarme los mismos pantalones que tiene ese, o que tiene esa, o que quiero ese celular, pero tampoco sé por qué, pero ella parece que está completa con el celular, entonces yo quiero ese celular. Bueno, cuando la locura, eso es la alienación fundamental, y eso habla de la estructura del yo. En cambio, cuando alguien dice yo soy yo, eso es la locura narcisista. La locura narcisista es creerse yo. Es creer que el yo, que él es yo, y prescinde completamente del otro. Lacan, por el otro lado, va a situar que esta estructura, que es la identificación con el semejante, la identificación con la imagen especular, constituye la estructura paranoica del yo. El yo es paranoico. No es la paranoia de la psicosis, el yo es paranoico porque se identificó con el otro, porque su identidad está dada por el otro. Y luego, porque si no está la mediación del otro con mayúscula o del ideal del yo o la mediación de la palabra o del lenguaje, esos dos son capaces de eliminarse, porque siempre es uno o el otro. Hay un filósofo que era un paranoico, este sí que era un paranoico, era un psicótico paranoico, que se llama Rousseau, no sé si alguno lo conoce, que justamente fue el que creó el contrato social, es decir, el contrato social, la Constitución de Francia y de Bélgica se fundó en un escrito que hizo un paranoico. Y justamente lo que introduce Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, dice que el otro es malo. El otro es esencialmente malo. Tiene malas intenciones. Y entonces, para poder tratar al otro que es malo, porque el problema está en el lazo social, necesita la creación de las leyes. Por eso creó las leyes y la Constitución Rousseau, el contrato social. Quiere decir, entonces, que la estructura paranoica del yo está dada porque el yo se constituyó por identificación al otro. Ahora, voy a leer, y yo les dije que también no solamente estaba la constitución del yo, sino que, ahí está, estaba la constitución del yo, sino que también el estadio del espejo era la matriz de los celos. Primero, la identificación imaginaria con un otro, con un semejante, es propiciatoria de los objetos. ¿Por qué? Porque el sujeto se identifica con otro y pasa a desear los objetos que desea el otro. Quiere decir que la identificación imaginaria produce una proliferación de los objetos imaginarios, propicia los objetos imaginarios del deseo. Es una frase de San Agustín y dice así: vi con mis propios ojos y conocí bien a un pequeñuelo presa de los celos. No hablaba todavía y ya contemplaba todo pálido y con una mirada envenenada a su hermano de leche. Entonces, Lacan señala que, ¿cómo San Agustín pescó esto? Cuando hay otro, un semejante, que está tomando del pecho de una nodriza, en el caso de San Agustín está tomando del pecho de una nodriza el semejante, lo que surge en aquel que mira la escena son los celos y la envidia. ¿Pero por qué?
porque ese otro lo priva al sujeto del objeto de goce. Entonces, Lacan señala, si no está la mediación del tercero, si no está la mediación del otro, toda la relación imaginaria lo único que puede conducir es a la agresividad y a la destrucción del otro. Se destruye al otro. Pero lo que no se sabe es que cuando se destruye al otro, aquello contra lo cual se atenta es contra uno mismo. Porque el yo es otro, porque esa es la imagen de uno. Entonces, una cuestión muy importante. Lacan dice, el sujeto no es un cuerpo. El sujeto tiene un cuerpo. Y este cuerpo es imaginario. Es decir, que Freud establece, Lacan establece la equivalencia entre el cuerpo como imaginario y el yo. Va a decir también que el yo, entonces, es como una cebolla. ¿Qué quiere decir que es una cebolla? Que está constituido por las sucesivas identificaciones con todos aquellos con los cuales se identificó imaginariamente. Y el análisis lo que operaría es, le iría quitando las capas de la cebolla. O sea, hacer que las identificaciones que son imaginarias caigan una por una. Bueno, hasta ahora me pudieron seguir. Sí. Bueno, entonces, lo que está en el principio de la constitución del yo es la identificación imaginaria. Es la identificación a ese semejante o a la propia imagen que se presenta como una unidad virtual, como una gestalt, como un estado de plenitud, que contrarresta la... que contrarresta el estado de incoordinación motriz, que es el estado real y originario. Pero es por medio de esa identificación entonces que se constituye el yo. Por eso, el yo es otro, dice Lacan, pero es otro con minúscula. Y va a agregar, el conocimiento siempre es paranoico. ¿Por qué el conocimiento es paranoico? Porque es siempre por medio de la identificación al otro que me voy a interesar en los objetos que se interesa el otro. Voy a querer tener, pero además conocer los objetos que tiene o conoce el otro. Y por eso la identificación amplía los objetos y el campo del conocimiento. Cuando se corte, pasamos a la segunda dirección. Bueno, hay dos textos. Uno es El estadio del espejo, que está en Escritos 1, y el otro texto donde hay un apartado que trabaja el estadio del espejo, está también en Escritos 1, pero es de 1948, y se llama La agresividad en psicoanálisis. Lacan, la agresividad siempre la ubicó en el plano de lo imaginario, en el plano de la rivalidad imaginaria, donde hay un solo lugar para dos.
Ahora, la experiencia de la asunción del cuerpo por medio de la identificación imaginaria o especular no se produce si no interviene la instancia del otro con mayúscula. Si no hay un otro que sanciona que esa imagen es del sujeto de la infancia, no se produce la identificación imaginaria. ¿Eh? Entonces, a partir de acá, vamos a ver ahora cómo Lacan plantea el esquema L para ver la diferencia entre la identificación imaginaria que se constituye por identificación con el yo es otro porque es por medio de la identificación que se constituye el yo, para distinguir el yo ideal del ideal del yo. ¿Eh? A ver, me voy a fijar un minuto. Sí, bueno, acá ¿están todos con el micrófono cerrado? ¿Sí? Bueno, voy a leerles otra parte de un párrafo que es que también es el mismo. Si se corta, seguimos. El otro que pone, a ver, esperen. ¿Qué ponen acá? Sí, el otro es imaginario, el semejante con el cual me identifico, y es a partir de esa identificación con el otro semejante que se constituye el yo. Por eso el yo es el otro imaginario. Y el que ratifica es el otro simbólico. Si no interviene el otro simbólico, no hay constitución del yo. ¿Qué es lo que pasa en el autismo? Para el autista no hay un otro y el yo no se constituye. Él no puede reconocerse, no reconoce su imagen en el espejo y no puede reconocerse tampoco cuando es llamado porque no reconoce al otro, porque no interviene para él la apertura al otro del lenguaje o al otro simbólico. Entonces él no puede reconocerse porque no reconoció la instancia del otro. ¿Eh? Bueno, seguimos entonces en la próxima. ¿Alguien tiene una pregunta hasta que se acabe? Así paso a la otra. Nadie tiene ninguna. Esa matriz simbólica sería el deseo de la madre. Sí, Catalina. Esa matriz simbólica es que la madre, como otro simbólico, tiene una falta. Y en el lugar de la falta en el otro materno va a precipitarse esa identificación o esa imagen. Si no, no hay. No, del texto de Humere, si lo tienen que leer nada más que el capítulo que es deseo, necesidad y demanda. A ver. El niño vendría a modo de falo imaginario ocupar esa castración de la madre. Sí. Pero todavía no llegamos a ese punto, pero sí. Intentaría colmar la falta en el otro. ¿Eh? No, está bien, no tenés que pedir perdón, porque igual ayuda que hagas esas preguntas, está bien que las hagas. Pero digamos, si es una matriz es porque para que venga al lugar de la matriz, lo que le da la estructura es el deseo del otro. Es que en el otro hay un deseo, es que en el otro hay una falta. Y a partir de que en el otro hay un deseo y una falta, algo puede precipitarse allí. ¿Eh? Bueno, ahí está, lo del narcisismo. Bueno, creo que ya se termina, pero no importa. Para Freud,
está el ello. El ello es el reservorio de la libido. Y Freud dice, el primer objeto que se ofrece, no dice que se ofrece, pero el primer objeto que es investido libidinalmente es el yo. Eso dice Freud. Entonces, el yo está investido libidinalmente, pero después la libido es libido del yo para el Freud, ¿se acuerdan? Está la libido del yo, y distingue entre el líbido del yo y el líbido objetal. En el primer momento en que el objeto aparece como objeto para el ello y es investido por la libido, eso lo llama narcisismo primario. Después va a investir, una vez que está la libido del yo, se convierte en líbido objetal cuando inviste los objetos. Cuando pierde un objeto o deja de investir un objeto, la libido vuelve al yo. Cuando vuelve al yo, Freud dice es narcisismo secundario. Para Lacan no hay diferencia entre narcisismo primario y narcisismo secundario, porque el yo siempre es un objeto, siempre es un otro. Entonces, no hay diferencia, porque el yo mismo es el primer objeto que es investido. Acá me había preguntado algo Catalina, no sé qué me preguntó. La matriz simbólica en la que el yo se precipita. En el piso inferior del grafo identifica la diferencia. Bueno, me quedé ahí. Perfecto. Te quedaste ahí porque no lo desarrollé. Ahora voy a, en el segundo parte de este teórico, voy a dar el esquema L y la idea es hacer la diferencia entre la identificación imaginaria y la identificación simbólica, que es la del ideal del yo. Y que esas dos mismas identificaciones aparecen en el grafo 2, en el piso inferior del grafo, que es lo que vamos a ver. Pero seguimos después. Ahora, entonces vamos a trabajar el esquema L. El esquema L es el esquema de la palabra o del lenguaje. O sea, es el esquema de lo que habla. En el esquema L, la L es la L de Lacan. En el esquema L, yo cuando era estudiante me dijeron que era la L de Lacan, pensaba que era un chiste, pero no, después lo dice Lacan. Bueno, sí, porque es gracioso. Bueno, pero el esquema L está en el seminario 2, que yo se los mandé por mail, en la clase 19, un apartado de la clase 19, es el esquema L. Después también está en la introducción del seminario 4, que es el seminario de la relación de objeto, que creo que ustedes lo ven en prácticos también. Y, ¿no lo ven? Bueno. Y después está en una de las primeras clases del seminario 5. La estructura del esquema L, Lacan la toma de Lévi-Strauss, porque Lévi-Strauss pensaba las estructuras elementales del parentesco en la antropología estructural con esa misma estructura de 4 elementos. Por otra parte, la definición que da de estructura es exactamente esa, dice, porque la estructura es un conjunto covariante de elementos. ¿Qué quiere decir? Que si se modifica uno de los elementos, eso produce la modificación de los otros elementos en la estructura. En la estructura, todo elemento se define por su lugar y por su diferencia en relación a los otros elementos. El esquema L, como 4 elementos, que tiene 4 esquinas, ustedes lo van a ver después en Lacan en muchos lugares. Pero está el esquema L, pero también está el grafo del deseo. El grafo del deseo tiene 2 pisos. Pero, si bien el grafo del deseo tiene 2 pisos, que no lo tengo acá, bueno, se los mandé por mail también, el grafo del deseo es también 2 cuadrados, un cuadrado abajo y un cuadrado arriba. Entonces, en el esquema L, Lacan va a distinguir 2 registros.
el registro de lo simbólico y el registro de lo imaginario. Como es el esquema de lo que habla y del lenguaje, no va a estar representado en el esquema L lo real. Lo real no está representado en el esquema L. Lo real es un concepto, bueno, es un registro. El Lacan, que es muy complicado, y Lacan va a ir dando distintas definiciones de lo real a lo largo de la enseñanza. Entonces, Lacan señala que hay dos vectores, el vector de lo simbólico y el vector de lo imaginario. Y ahora voy a ponerles el esquema L. Acá está. Las líneas, los vectores que son líneas completas, significan, las que son, que están en fragmentos, son inconscientes, y las otras son conscientes, por más que acá dice inconsciente, pero ya lo vamos a ver. Entonces, en cada una de las esquinas, Lacan va a poner un nombre, va a hacer una distinción. Primero está el otro, ¿ven? El otro con mayúscula. El otro con mayúscula es el tesoro de los significantes, son las estructuras elementales del parentesco, el lugar de la ley, el lugar del lenguaje, la palabra. Ese otro, que es el otro con mayúscula, fundamentalmente en este momento, es la estructura del lenguaje, es la estructura significante. Profe, Sí, perdón que interrumpa. ¿Este esquema L no es el esquema lambda? sí, es lo mismo. Ah, El esquema gracias. L es lo mismo que el esquema lambda. Y después, en otro texto que se llama el comentario preliminar sobre la psicosis, que es del contemporáneo al seminario 5, Lacan va a hacer una reformulación de este esquema L, que es el esquema lambda, y lo va a llamar esquema Z. Bueno, ahora estamos con el esquema lambda. Después, si quieren, vemos eso, pero ahora estamos con el lambda. Entonces, va a distinguir primero el lugar del otro de esto que está acá, que en principio dice es. El es vendría a ser el ello freudiano. Después, este lugar de acá, que está que el es, ello freudiano, va a ser directamente el sujeto como falta en ser, el sujeto dividido, lo va a poner ahí. El otro y el S, ¿por qué tengo acá dos? Profe, Es porque, bueno, no sé. Entonces, el otro y el sujeto pertenecen al registro de lo simbólico, es el vector simbólico. Y el vector imaginario está dado por el segmento que va del otro con minúscula al yo moi, al otro sin apóstrofe. El registro imaginario entonces es del otro con minúscula, del semejante, del compañero imaginario, al yo moi. Ustedes ven que hay direccionalidad en los vectores. Por ejemplo, del lugar del otro, parten dos vectores. Uno que se dirige acá al ello, si quieren, en principio, o al S, sujeto barrado, como falta en ser. No son equivalentes el ello y el S. Primero pone el ello y después pone el sujeto barrado. Pero uno se dirige a este lugar, que significa que el otro determina al sujeto. El otro también va a determinar
al yo o moi. Ya vamos a ver cómo. Es decir, que del lado de lo simbólico, a ver, voy a volver atrás porque me parece que hay gente que no pudo entrar. No, está bien. Se escucha como entrecortado igual. ¿Se encuentra recortado? Profe, ¿Tienen todos los micrófonos apagados? ¿Muy entrecortado se escucha? sí. Uy, qué macana. Bueno, lo que pasa es que si yo apago el video, me parece que no puedo poner el esquema L, ¿no? ¿Por qué no apagamos los videos los demás? Bueno, apaguen todos el video, Mejora. porque no importa que yo no los vea. Sí, No sé si soy, perdón, no sé si soy yo, pero a mí me pasa que se escucha entrecortado cuando compartís la pantalla. Cuando no compartís la pantalla se escucha bien, al menos para mí. Pero bueno, justamente estábamos viendo los gráficos. Bueno, no comparto la pantalla. Ustedes tienen lo que yo les mandé del esquema L, lambda, por mail. Sí, Sí. sí, sí. Bueno, voy a tratar de explicarlo sin ponérselos. ¿Eh? Profe, Bueno, grabe la clase, no se olvide, por favor. ¿cómo que dijiste? Que no se olvide de grabar esta segunda parte de la clase. Ahora está grabando. Yo lo tengo grabando esto, ¿eh? ¿Por qué? ¿Ustedes no les figura? No, sí, sí, parece que está grabando. No, bueno, gracias. Entonces, en el esquema lambda, que es el esquema L, Lacan justamente va a demostrar cómo lo simbólico determina lo imaginario. En lugar del otro, parten dos vectores, uno que se dirige al sujeto y otro que se dirige al yo moi. Quiere decir que el otro determina al sujeto y determina al yo. Del lugar del sujeto llega un vector que es el del otro con mayúscula y sale un vector que se dirige a la prima, al otro o al semejante con minúscula. Y del semejante con minúscula viene un vector que es del sujeto y el otro vector que se dirige al yo moi, que significa que es el otro, el semejante, la imagen del otro, lo que determina al yo. Entonces, Lacan va a decir que el otro con mayúscula le determina al sujeto, le señala, determina con qué imagen identificarse, con qué A' identificarse. ¿Qué es esta experiencia que yo les decía? Cuando el sujeto, el infante, se mira al espejo, si el otro que lo tiene en brazos le dice qué maravilloso sos o lo que sea, vos sos ese, el sujeto ahí se identifica con esa imagen. Es decir, que el reconocimiento tiene que estar dado por el otro. Si no está ese reconocimiento, si el otro no sanciona que ese es él, entonces no se produce esa identificación imaginaria. Entonces, ahí se ve bien como el otro con mayúscula le determina al sujeto con qué imagen identificarse. Y de esa identificación resulta el yo. Esa identificación que va de la imagen al yo es lo que Lacan denomina identificación imaginaria o especular. ¿Por qué las líneas están entrecortadas? Las que, no sé cómo, bueno, las que va del sujeto a la minúscula es fragmento, porque es que inviste, pero esa identificación es inconsciente, ese investimiento es inconsciente. Entonces, Lacan pone en el yo moi y en el otro, con minúscula, les pone las mismas letras, que es el A minúscula. El A minúscula acá es el otro imaginario. Pues después Lacan va a decir que es el objeto A, pero acá es el otro imaginario.
pone la misma letra para marcar que se trata de un solo lugar para dos. Y es esto lo que produce la rivalidad imaginaria o la rivalidad especular, yo o el otro, porque yo es el otro. Entonces la imagen del otro pone en cuestión mi propia realidad, mi propia identificación, porque es virtual mi unidad. Ahora bien, en el lugar del otro como semejante, que es en el lugar donde me identifico, ese lugar Lacan también va a decir que es el yo ideal freudiano. Es el otro que se presenta como plenitud. Es lo que yo quiero ser. Ese lugar del otro con minúscula, que es el A, es por un lado entonces el yo ideal y son también los objetos imaginarios del deseo, los Wunsch freudianos o los deseos, los objetos del deseo preconsciente. Entonces uno podría decir lo mismo. El sujeto no sabe, el otro determina al sujeto los objetos a los cuales va a desear, es decir, los objetos imaginarios del deseo. Quiere decir que en el plano de lo imaginario, el objeto del deseo en el hombre, en el humano, en el parletre, en el ser hablante, siempre está mediatizado por el deseo del otro, siempre. Solamente deseo los objetos deseados por el otro. Esos objetos que deseo, que son los objetos deseados por el otro, son objetos imaginarios del deseo, pero el resorte que determina que sean esos objetos deseados no es imaginario, es simbólico. Entonces, Lacan acaba de distinguir entre el yo ideal, que sería el semejante, en el lugar donde me identifico, y de esa identificación surge el yo, del ideal del yo. Y va a decir, el yo ideal, esto es freudiano, el yo ideal es donde me veo. Ahí donde me identifico es donde me veo. Y va a distinguir el lugar donde el sujeto se ve, que es en el otro, en el semejante, como yo ideal, del lugar desde donde se mira. Mira desde el lugar del ideal del yo, que está en el lugar del otro, con mayúscula. Y se ve en el lugar del yo ideal. Por eso Lacan dice que hay siempre una distancia entre el lugar donde me veo desde el lugar desde donde miro. El lugar desde donde miro es inconsciente y está en el otro. Lo resume bajo una frase. Vos nunca me ves desde donde yo te miro, porque te miro desde el lugar del ideal del yo. Entonces, si el otro determina al sujeto con qué imagen identificarse y de esa identificación surge el yo, la idea o la significación que tengamos, la idea que tenemos del propio cuerpo y la significación que tenemos de ese cuerpo va a estar dada por el otro. Entonces, el yo ideal está determinado por el ideal del yo. Es como si uno dijese, bueno, si alguien le dice al otro, le dice, qué lindo que sos, las significaciones están dadas por el otro, que no es lo mismo que decirle qué feo que sos, la verdad, podría ser un poco mejor, siempre son mejores los otros, bueno. Lacan entonces dice, para modificar cómo el sujeto se ve, que es en el lugar donde se ve, que lo desconoce como es que se ve en el yo ideal, pero se ve a sí mismo en el yo ideal, primero hay que operar entonces en el ideal del yo.
en el otro, sobre los significantes que lo determinaron o que lo marcaron. El ideal del yo es un rasgo tomado del otro, pero que pasa a ser un rasgo del sujeto. Es un significante que se toma del otro y que representa al sujeto para el otro. Y determina cómo el sujeto se ve. Es decir, se determina cómo se ve como yo ideal. Como cuando habla de la autoestima en el seminario 2, capítulo del 19. Sí, es en el sentido, ¿qué es lo que tengo que repetir? Ay, no sé. Bueno. Ahora cuando termino me vuelven a hacer las preguntas, pero no sé qué es lo que tengo que repetir. Pero bueno, entonces, Lacan ubica el ideal del yo, que es un rasgo tomado del otro, en el lugar del otro, con mayúscula. Ese lugar es el lugar desde donde miro. También se lo puede poner ese uno, porque es un significante, que representa al sujeto para el conjunto de los significantes. Entonces pongo ese uno, entre paréntesis, ese 2. Pero es ese uno, que es el ideal del yo, Lacan lo va a llamar rasgo unario. Ya lo vamos a ver. Pero eso es el rasgo unario. Entonces, la identificación simbólica es la identificación a partir del ideal del yo, es la que determina el ideal del yo, es el resorte de la identificación imaginaria. Es un significante amo, un S1, que representa al sujeto. ¿Para quién? Para todos los otros significantes. Y le da una significación. Yo siempre soy la que tengo que salir en defensa de todo. Por ejemplo, es el ideal. Yo soy la que tengo que salvar a las personas, o yo siempre me engancho con tipos a los cuales tengo que ayudar y salvar y arreglar. Bueno, eso es el ideal del yo. Pero el sujeto no sabe que ese significante fue dado por el otro y que opera como ideal del yo de manera inconsciente. También puede ser un S1 que no sea tan lindo, ¿no? Por supuesto. Al contrario, yo siempre la peor de todos. Bueno. Entonces, Lacan ubica la identificación imaginaria en la identificación con el semejante, y de esa identificación se constituye el yo. Pero el resorte de la identificación, lo que comanda la identificación imaginaria y la determina, es el ideal del yo. Es un rasgo tomado del otro y que está en el lugar del otro y que opera de manera inconsciente. Ese es el lugar desde donde miro y determina cómo me veo, el lugar donde me veo, que es en el yo ideal. Ustedes se acuerdan que Freud decía, el sujeto, el yo ideal es la plenitud, aquello a lo que aspira, ¿para qué? Para hacerse amar por el ideal del yo. Entonces, Lacan dice que el sujeto opera en el ideal del yo, con su rasgo, para obtener del otro la respuesta que le conviene. Es decir, opera sobre el otro para obtener del otro, manipula, podríamos decir, al otro para obtener del otro la respuesta que conviene, para hacerse amar como yo ideal. Eso es el significante S1, que es un significante amo ligado al amor. Este lado, porque también está lo que no está ligado al amor. Siempre opera para hacerse cagar por el otro, pero eso es del lado pulsional. Bueno, pero esto es para hacerse amar por el otro, para verse como yo ideal por el otro. Después Lacan también distingue, ahí en el esquema L, distingue la dimensión inconsciente, que la ubica en el eje simbólico, y coloca entre algo que interrumpe el mensaje que va, o la palabra que va del otro al sujeto,
y dice que en ese lugar, en el eje imaginario, coloca el muro del lenguaje. Ahí Catalina, el teórico anterior, había preguntado, creo, por qué el muro imaginario, por qué el muro del lenguaje lo ubica en lo imaginario. Lo ubica en lo imaginario porque está tomando el lenguaje, acá distingue Lacan entre la palabra y el lenguaje. Cuando el lenguaje es utilizado con fines significativos, es decir, que uno habla para entenderse, para comprenderse, eso es el lenguaje con un uso imaginario, que tiene un sentido fijo en el código. Es el discurso común, digámoslo. Hablamos ese lenguaje, pero es imaginario, porque es una proliferación de sentidos, es discurso común. En cambio, las formaciones del inconsciente, el chiste, el olvido del nombre propio, los equívocos, rompen ese muro del lenguaje, rompen con ese discurso común y emerge algo que Lacan llama ahí una palabra verdadera. Emerge el inconsciente, se produce el inconsciente. Estoy diciendo emerge, no emerge nada. Es una formación del inconsciente. Para Lacan, en 1954, que plantea el esquema lambda, hay una distinción entre el lenguaje y la palabra. El lenguaje es simbólico, pero los usos que se hacen del lenguaje en términos de significación es imaginario, porque significa y realiza los objetos, los nombra, en un sentido que es común. En este momento Lacan además distingue entre palabra plena, que sería la palabra verdadera, y la palabra vacía. La palabra vacía es la palabra que es de sentido común, la que queda del lado del discurso común. Mientras que la palabra plena produce la emergencia de una verdad, dice Lacan. Y dice, ¿cómo podemos tener la prueba de que hay un sujeto? Vieron que yo ponía el es, que decía que era el ello, pero que después Lacan decía que ese era el sujeto barrado, que es el sujeto como falta en ser. Bueno, Lacan dice en el esquema lambda que hay dos pruebas de que hay un sujeto. Primero, la S esa es la suposición básica del analista. El analista supone que cuando alguien viene y le habla hay un sujeto. Es una suposición el sujeto, es un efecto de la articulación. Del lenguaje, digamos, de los significantes. Segundo, la prueba que tenemos de que hay un sujeto es que puede haber mentira, de que el sujeto es capaz de mentir y que puede, diciendo la verdad, hacer creer al otro que miente cuando dice la verdad. El ejemplo de Freud, ¿se acuerdan cuando se encontraban dos judíos y uno le decía al otro, ¿por qué me dice que vas a Cracovia? No me acuerdo si era Cracovia, pero bueno, me dice que vas a Cracovia para que yo crea que vas a Lemberg, pero en realidad vas a Cracovia. Es decir, que solamente el ser hablante, dice Lacan en este momento, el sujeto puede utilizar, puede mentir, y mintiendo decir la verdad. Bueno. Mientras que los animales no pueden mentir, no pueden fingir que fingen. Y establece dos estatutos de la palabra. Por un lado, la mentira, y por el otro lado, el fides, que sería el testimonio. El tú eres, dice así. A ver, esperen. Entonces, conectando con lo que ya vimos, la palabra vacía, el enunciado y el moi lo ubicaríamos en el eje imaginario, mientras que la palabra plena, la enunciación y el ye debe ser, irían del lado de lo simbólico, sí. Sí, con la diferencia de que en lugar de decir el ye, ya podemos decir directamente el sujeto barrado, porque el ye es un término de la lingüística que indica el sujeto de la enunciación.
pero nosotros con Lacan podemos decir directamente el sujeto barrado o el sujeto como efecto del lenguaje, el sujeto como falta en ser, directamente. Bueno, entonces, dice, en este momento para Lacan hay intersubjetividad en 1954, y el sujeto solamente puede ser reconocido si primero, reconocido por el otro, si primero reconoció a otro sujeto como otro con mayúscula. Solamente puede recibir su estatuto de sujeto, que es simbólico, a partir de que reconoce a otro en un estatuto de simbólico. Entonces Lacan pone un ejemplo que dice, bueno, alguien le dice, un hombre, pónganle, en otra época, bueno, un hombre le dice a una mujer, tú eres mi mujer, dice, diciendo tú eres mi mujer, reconoce a alguien en un estatuto simbólico de mujer, luego recibe su estatuto simbólico de ser esposo. ¿Por qué? Porque primero reconoció a otro como sujeto, como mujer, y reconocerlo como su mujer hace que retroactivamente él tenga el estatuto de esposo. Bueno, me quedan 10 minutos. Entonces, la palabra plena es la palabra a partir de la cual, una vez que se dice, no deja a los sujetos en el mismo estatuto. La verdad se produce justamente a partir de la palabra plena. Y Lacan acá señala que el inconsciente para el sujeto siempre está en el lugar del otro, con mayúscula. Quiere decir que el sujeto recibe su propia palabra, si quieren, reprimida, del otro. Y a esto lo llama, ahora se escucha mal otra vez, lo llama, el sujeto recibe del otro su propia palabra o su propio mensaje bajo forma invertida. Bueno, entonces, vamos a probar si podemos. El esquema L ya lo terminamos. Bueno, pero voy a agregar algo que es importante. ¿Cómo tenemos? Porque nosotros hablamos del sujeto como falta en ser, ¿no? Y ese sujeto como falta en ser es que no tiene ninguna identidad. Y que solamente, como no tiene ninguna identidad, la única forma de representarse es por medio de un significante. Se representa por un significante para otro. Ahora bien, ¿qué pasa con esta falta en ser? Porque todo sujeto es falta en ser, como efecto del significante. En la medida en que habla, no tiene ser, no tiene identidad. Entonces, Lacan dice que justamente el neurótico es aquel que sufre, padece la falta en ser. Y como no tiene falta en ser, quiere justificar su ser. ¿Y por qué es una pasión? Porque sufre de esa falta en ser. Y la quiere justificar. La forma en que toma significación esa falta en ser es, por ejemplo, siempre me excluyen, nunca me prestan atención, yo soy la excluida de todos lados. Esa es la significación exquisita de la histérica como estructura, del histérico también, ¿no? Y entonces la histérica, el modo que tiene de justificar su existencia es hacerse un lugar en el otro. Pero ¿cómo se hace un lugar en el otro? Produciendo la falta en el otro, bajo la forma de puedo perderte, que es lo mismo que decir puedes perderme, que soy para vos. Que el otro le dé un signo de que ella es algo amado o deseado. Entonces justifica su existencia a partir de encontrar un lugar en el deseo del otro, para lo cual trabaja porque tiene que horadar al otro y hacerle falta al otro para que aparezca ese deseo. Sí, es castrar al otro en ese sentido, que tiene que surgir la falta en el otro, porque es el único modo de encontrar un lugar en el otro. Por eso, la histérica, cuando se encuentra con alguien, con un obsesivo que no quiere saber nada
del deseo, que más bien se defiende en un principio, muchas veces se enoja terriblemente, porque justamente lo que quiere es que en el otro surja la falta para encontrar un lugar allí. Mientras que el obsesivo lo que hace es sostener al otro, pero sostenerlo inmóvil, siempre y cuando se mantenga fijo, no se mueva. Entonces sostiene a un otro necesario. Son dos modos de justificar esa falta en ser neurótica, como una pasión. Bueno, a ver, porque queda poco tiempo, ¿quién quiere preguntar algo? El que quiera preguntar algo puede levantar la mano o a tomar el micrófono. Una pregunta. Usted dijo que el según es un significante dado por el otro. Sí, es por el otro con mayúscula. La vez que viene empezamos con Hamlet, pero en Hamlet, cuando tomemos Hamlet, voy a introducir esa diferencia entre el yo ideal y el ideal del yo en el piso inferior del grafo. En práctico vimos que el obsesivo intenta reducir el deseo del otro a la demanda. Bueno, sí, ahora yo lo estaba diciendo, bueno, reducirlo a la demanda es que hacer del otro un otro que no le falte nada, un otro necesario, porque si al otro le falta algo, lo que aparece es la contingencia, no es la necesidad, es, no sé, surge la falta. Y el obsesivo trata de que todo esté controlado, de que no aparezca la falta, al contrario, todo ordenado. Por eso muchas veces, lo digo en estos términos, pero muchas veces los hombres le dicen a las mujeres que son como más contingentes, más locas en algún punto, medio locas, en ese punto, les dicen, por favor, habla con lógica, no te entiendo cuando discuten. Las cosas, vos no hablas bien porque no hablas con lógica. Bueno, justamente. Las películas pueden ver, ay, no sé, ahora. Había una película que era larguísima, pero era de Hamlet, pero que era muy buena de... Ay, me fijo y después les digo por mail, porque ahora no estoy concentrada y no me acuerdo. Pero la vez que viene entonces empezamos con Hamlet y vamos a ver cómo aparece la cuestión del ideal del yo y el yo ideal en el piso inferior del grafo con Hamlet. Bueno, una cosa que se me ocurre es una propuesta, pero ustedes me la contestan por mail, es un día, por ejemplo, un sábado, qué sé yo, a las 12 del mediodía, a las 11, en un horario que sea cómodo, hacer una reunión de Zoom solamente de preguntas. Porque esta cuestión de estar cortada no nos da demasiado lugar a las preguntas. Entonces, para ver, digamos, si podemos hacer una clase que sea solo de preguntas. Acá hay el vector inconsciente que va del sujeto dividido al otro semejante. ¿Es identificación? No, ahí no es identificación. La única identificación es identificación si lo tomás de que es el otro con mayúscula, el que determina el sujeto con qué imagen identificarse. Ahí sería identificación simbólica. Pero la identificación imaginaria siempre va del semejante al yo. Entonces, si hay un grupo, quiero decir, con 10 que sean, o 5 o 6, no importa, se puede armar un sábado que sea solamente de preguntas, a partir de estas clases que estuvimos viendo, porque ahí vamos a tener como mucho más espacio para preguntar. Bueno, entonces voy a organizar algo de clases de preguntas. Bueno, nos vemos la próxima. Espero que haya salido bien a pesar de todo. Bueno, y ya organizo para una reunión. Gracias. No, gracias a ustedes y nos vemos la próxima. Hasta luego.